tardes, buenos días a todos, buenas tardes en España, buenos días aquí en Argentina. Tenemos 5 horas de diferencia, así que estamos un poquito y un poquito. Yo soy Carolina Orcola, secretaria de Extensión de la Facultad Regional Resistencia de la UTN. Y bueno, en este caso tengo el honor de presentar a Elena Marván Castro, de España. Está en Barcelona, ¿no es cierto?, en este momento, Elena. Sí. Elena se graduó en Biología Sanitaria en la Universidad de Alcalá de Henares, España. Obtuvo un título de Medicina Tropical y Salud Internacional en la Universidad Autónoma de Madrid y la Fundación Jiménez Díaz en el 2013-2014, con las prácticas externas realizadas en el Hospital General Rural de Gambó, Etiopía. Más tarde realizó el máster de investigación clínica en salud internacional del IS Global de la Universidad de Barcelona, Hospital de Clínicas, en el 2015-16. Realizó su trabajo final del máster en cobertura de vacunación en el Centro de Investigación de la Salud de Manisa, ¿se lee, Elena? Manisa, Sí. De Mozambique. En junio de 2016 comenzó a trabajar en IS Global, que es donde está trabajando actualmente también, como asistente de investigación en la Iniciativa de Salud Maternal, Infantil y Reproductiva, bajo la supervisión de la doctora Susana Bardaghi, coordinando un estudio de vigilancia de mujeres embarazadas expuestas al virus del Zika. Que acá pega bastante el Zika y todos los que tienen que ver con los mosquitos. Paralelamente, lidera una asociación de jóvenes profesionales de salud global. Actualmente es investigadora predoctoral gracias a una beca del doctorado de la obra social La Caixa. Trabaja para entender el impacto de la epidemia del virus Zika en salud materna, reproductiva e infantil. Coordina un grupo de trabajo de Zika y Ciencias Sociales del Consorcio Mundial de Zika, liderado por la OMS. Durante la pandemia ha participado en varios estudios del COVID-19, entre ellos un ensayo clínico en hidroxicloroquina en mujeres embarazadas. Este estudio de aceptabilidad de participación en ensayos durante la gestación y un grupo de trabajos internacionales también relacionados con el COVID. Sus estudios del Zika, tanto del Zika como del COVID, aportan un enfoque desde la mirada del género, o sea, desde la mirada de cómo afecta a las mujeres, ¿sí? Te dejo la palabra, Elena, perdón, y cualquier cosa me avisas, ¿sí? Vale, muchas gracias. Pues muchísimas gracias por invitarme a dar esta charla y gracias a todas las personas que estáis aquí para hablar de un tema tan necesario y tan importante como es el género. Supongo que veis bien la presentación, ¿verdad? ¿Está aquí? Vale. Sí, se ve bien. Gracias. Pues en la charla de hoy vamos a hablar un poquito de las lecciones de epidemias previas y qué podíamos haber aprendido de ellas antes de enfrentarnos a la pandemia de COVID, cómo esto se va a enmarcar dentro de los determinantes de la salud y esto nos llevará a introducir un término como es la interseccionalidad. Vamos a tratar de analizar con una perspectiva de género las medidas frente a la pandemia de COVID y hablar de dos temas específicos como son la violencia sexual y de género y la representación y liderazgo de las mujeres, para finalizar con unas propuestas de mejora y conclusiones. Así que vamos a ello. Para entender por qué es importante el género, hay que enmarcarlo dentro de los Objetivos de Desarrollo Sostenible marcados por por las Naciones Unidas en el año 2015 para su consecución en el año 2030. Y vemos que el objetivo número 5 habla de esta igualdad de género, que quiere decir igualdad de oportunidades para todas las personas en el mundo. Tan fácil como eso. Y qué mejor manera de empezar también que con la frase de esta famosa escritora que dice: no olvidéis nunca que bastará con una crisis política, económica o religiosa para que los derechos de las mujeres se cuestionen.
Estos derechos nunca son adquiridos, deberéis permanecer alerta durante toda vuestra vida. Nos hemos dado cuenta en la pandemia de COVID que estamos viviendo una crisis política, económica y además sanitaria, que los derechos de las mujeres y de las niñas no están siendo priorizados. Así que esta frase tiene más importancia ahora que nunca. ¿Qué se podía haber aprendido de epidemias previas o qué podemos repasar del pasado cercano para mejorar en nuestra respuesta frente a la pandemia de COVID? Sabemos que la epidemia de ébola, que asoló África Occidental, incluyendo Sierra Leona, Liberia y Guinea entre los años 2014 y 2015, 2016, los últimos casos, fue una epidemia feminizada en el sentido de que la mayor parte de las mujeres expuestas al virus del ébola eran mujeres, porque son quienes están en la primera línea de sanidad y además de cuidados, tanto a personas enfermas como cuidados dentro de la casa. Y esto responde a unas normas de género que viven allí en muchas comunidades, pero que también estamos viendo aquí ahora. Además, las mujeres, mientras estaban en esa primera línea de batalla frente al ébola, vimos que su representación y el poder de decisión estaba muy limitado. Y esto repercute en que las necesidades de la mayoría de las mujeres no fueron tenidas en cuenta. Un ejemplo muy claro es cómo los recursos destinados a salud sexual y reproductiva fueron derivados a la respuesta frente al ébola, tanto recursos económicos como recursos humanos. Y esto produjo un incremento de la mortalidad materna en países donde el sistema de salud ya estaba debilitado y Liberia, por ejemplo, es uno de los países del mundo con una mayor mortalidad materna, es decir, de cada 100.000 niños y niñas nacidos, hay más de 1.000 mujeres que mueren por problemas relacionados con el embarazo y con el parto. Pues esta tasa de mortalidad materna, que como digo es de las más altas en el mundo, se aumentó en un 111% durante la epidemia de ébola. Además, por otra parte, la cuarentena que supuso la epidemia de ébola hizo que se cerraran los mercados. Esto representa que el 85% de las personas que se dedican a vender en mercados, venta ambulante, son mujeres y esto disminuyó directamente su economía. Al año siguiente, después de restablecerse la vida normal o de acabar la cuarentena, el 63% de los hombres pudieron incorporarse a su puesto de trabajo frente a un 17% de las mujeres. Es decir, perdieron más su trabajo y de las que lo perdieron, muchas menos pudieron volver a trabajar y a tener unos ingresos normales que les permitan una vida digna. Además, durante la epidemia de ébola ya se aumentó la violencia sexual y de género en un 4,5%. Y lo que la Organización Mundial de la Salud considera como un problema de salud pública son los embarazos adolescentes, porque las niñas que se quedan embarazadas en edades tempranas tienen una tasa mayor de mortalidad materna, pero también de mortalidad infantil, por lo cual son niñas que van a tener una educación más deficitaria, un peor acceso al sistema de salud y una mortalidad más elevada. Pues durante el brote de ébola incrementaron un 23% este número de embarazos. Pero lo mismo pasó con el Zika unos años más tarde. Entre 2015 y 2017, la epidemia de Zika, que se extendió por casi todo el continente americano, hizo que las mujeres tuvieran una responsabilidad, por una parte, para prevenir la reproducción de los mosquitos, porque las mujeres son las que suelen encargarse de las tareas como limpiar el agua estancada, etcétera, pero también de evitar embarazos. A las mujeres se les recomendó no quedarse embarazadas durante los próximos 2 años, o a mujeres embarazadas de zona no endémica, como por ejemplo aquí en Europa, no viajar a zonas donde podría haber riesgo de Zika. Esto es poner una responsabilidad extra en las mujeres embarazadas, pero en realidad no nos cuestionamos si estas mujeres están teniendo un acceso real a métodos de planificación familiar. Muchas veces es simplemente imposible poder reducir este número de embarazos. Además, estamos hablando de muchos países de América donde el Zika es endémico, que el aborto está criminalizado y solamente pueden terminar el embarazo algunas mujeres, pero las mujeres pobres suelen tener abortos clandestinos, con lo que aumenta muchísimo también la mortalidad materna. Pero además de todo esto, el problema del Zika es que
Si una mujer embarazada se infecta con el virus, hay entre un 20 y un 30% de probabilidades de que transmita el virus al feto. Y estos bebés pueden nacer con síndrome de Zika congénito. Entre los rasgos clínicos más conocidos es la microcefalia. Son bebés que nacen con una cabecita muy pequeña y que van a tener un retraso del neurodesarrollo durante los siguientes años de vida. Y la mayor parte de las personas encargadas de cuidar a estos niños, como ya podemos suponer, son sus madres o sus abuelas, es decir, mujeres. Todos estos factores hicieron que empeorara la salud materna y emocional de las mujeres, pero además que tuvieran una dependencia económica aún mayor de sus parejas y de las familias. Es decir, en las crisis anteriores se ha podido ver que no se han tomado medidas de género para paliar estas crisis. De hecho, muy al principio de esta pandemia de COVID, en marzo de 2020, se publicó ya este artículo en The Lancet, donde varias investigadoras y académicas hablaban ya de los efectos de COVID en cuanto al género y que se podían producir retrocesos como se habían visto en las epidemias anteriores, porque recordaban que en estas epidemias sobre todo se primó una respuesta biomédica, clínica, olvidando las desigualdades estructurales, como por ejemplo el género. Además, no se ha estudiado las medidas a corto, medio y largo plazo que estos efectos de género van a tener en las vidas de las personas y en los conjuntos de las poblaciones. Y ya desde marzo de este año, cuando se publicó este artículo, comenzaba a hacerse visible que iba a pasar algo parecido en la pandemia de COVID. Por poner un ejemplo más bastante chocante, durante la pandemia de ébola, donde todos los recursos fueron hacia esa enfermedad, y es lógico, es una enfermedad con una mortalidad muy alta en países con sistemas sanitarios deficitarios, pero murieron más mujeres por complicaciones durante el embarazo y el parto que por la propia epidemia. Y esto creo que nos tiene que hacer pensar si estamos destinando bien los recursos y si estamos tomando las medidas adecuadas. De hecho, esta mujer que veis aquí es una enfermera que ella misma sobrevivió al ébola y además ayudó a salvar la vida de muchísimas personas en Liberia. Fue elegida por la revista Time en 2014 como la persona del año para su portada. Sin embargo, unos años más tarde murió de una complicación durante el embarazo. Una persona que era como una heroína por haber salvado la vida de miles de personas, murió por algo tan básico como no tener el acceso adecuado durante el parto. Y de hecho, otro dato así para hacernos pensar, 507 mujeres mueren cada día por complicaciones durante el embarazo y en el parto. 507 mujeres cada día. Creo que son cifras bastante llamativas para hacernos entender que tenemos que tener esta visión siempre en todos los estudios que hagamos, en todo lo que leamos. Entonces vamos a enmarcar y vamos a entender por qué es tan importante hablar de género con el marco teórico de los determinantes de la salud. Sabemos que en salud pública llamamos a los determinantes de salud como todos aquellos factores que combinados van a afectar a la salud de las personas o a la salud de la comunidad. Y son el resultado de una distribución de dinero, poder y recursos a todos los niveles. No son necesariamente una causa de enfermedad, pero son la causa de las causas que van a poder hacer y van a determinar que unas personas tengan más acceso o menos a poder prevenir enfermedad, a poder diagnosticársela, a poder curarse, etc. Y esto es lo que estamos viendo ahora con COVID, que al principio se decía que afectaba a todas las personas por igual, pero ya nos estamos dando cuenta de cómo los determinantes de la salud están haciendo que unos barrios u otros tengan unos peores indicadores. Los determinantes de la salud se enmarcan dentro de este paraguas, que es el modelo arcoíris, en el que explica cómo las condiciones del medio ambiente, las condiciones de trabajo y de nuestra casa, las influencias sociales, nuestras decisiones y factores genéticos hereditarios van a influir en nuestra salud. Podría preguntar aquí, y esto es algo que preguntamos mucho en los seminarios en la clase de medicina, que ¿cuáles pensáis que son los determinantes más importantes para la salud de las personas? Y la mayoría de personas piensan que son factores externos como el aire que respiramos o acciones individuales como nuestros hábitos.
pero en realidad los factores más importantes para determinar la salud de las personas son los factores socioeconómicos. Y esos factores van a ser dependientes de variables como el sexo, el género, el estrato socioeconómico, que viene definido por la educación, el trabajo, la riqueza, el grupo étnico y otros más. Entre todos estos factores, los únicos que no son modificables son los factores genéticos, por así decirlo, biológicos con los que nacemos. Todos los demás factores se pueden modificar. Entonces, cuando hablemos de salud, para analizar cualquier enfermedad, lo que hay que diferenciar es una desigualdad de una inequidad. La desigualdad es una diferencia en un indicador de salud entre una persona y otra o un grupo poblacional u otro. Sin embargo, cuando hablamos de inequidad, hablamos de una diferencia que es injusta y que además es evitable. Por lo tanto, si se está tratando a un individuo o a un grupo poblacional de manera diferente, esta distribución es lo que hay que cambiar, esta inequidad. En este artículo, por ejemplo, vemos que las personas nacemos con unas características fisiológicas, hormonales, genéticas, y durante nuestra vida vamos a ir entrando en un proceso de socialización. Y durante este proceso, en la familia, la comunidad, las instituciones, vamos a adquirir una posición social, jerárquica, en función de nuestro género, pero también de otras variables que van a entrelazarse. Si somos personas migrantes o no, origen, etnicidad, etc. Lo importante es que estas diferencias, tanto en la exposición a enfermedades como en nuestra capacidad de poder prevenir enfermedad, de asistir a un centro de salud y que se nos trate igual, muchas de ellas van a ser dependientes del género. Y cuando estas diferencias son debidas a cuestiones de género, estamos hablando de una inequidad en el acceso a la salud o una inequidad en los indicadores de salud. Seguramente ya casi todas las personas que estáis aquí o todas lo sabréis, pero simplemente recordar brevemente las definiciones de sexo y género. El sexo son estas características biológicas que tienden a diferenciar a los humanos como hombre o mujer, pero que no son mutuamente excluyentes y que hay individuos que poseen ambos. Existe un rango muy variable de personas con diferentes variantes cromosómicas, hormonales, fenotípicas. Y esto es lo que se denomina las personas intersexual. No hay demasiados estudios al respecto, entonces no se sabe específicamente qué porcentaje de la población hay, pero no es un porcentaje pequeño, ya que entre un 0,05% y un 1,7% de la población mundial es intersexual. Y pongo este dato para ejemplificar un poco más y visualizarlo. El 1,7% de la población correspondería con la población con personas pelirrojas, es decir, hay tantas personas pelirrojas como personas intersexuales, aunque a primera vista no lo pensemos o no sabemos que son tan prevalentes. Y para hablar de sexo y género en respuesta a COVID, una de las primeras estimaciones que se hacían es que la mortalidad por COVID afecta más a hombres. Claro, por una parte hay que saber qué países están reportando datos desagregados por sexo y género, no todos, entonces esta frase no es del todo completa. Pero bueno, la mortalidad por COVID puede deberse aún así a factores sexuales como una peor respuesta inmune por parte de los hombres frente al virus, por tema genético, hormonal, etc. Pero también puede deberse a factores relacionados con el género. Por ejemplo, los factores de riesgo más relacionados con la enfermedad de COVID sabemos que son el tabaquismo, la obesidad, la diabetes, y son factores relacionados con hábitos no saludables que suelen darse más en la población masculina. Entonces, puede ser que haya efecto de ambos, tanto de sexo como de género. Lo que sí que es importante decir es que aunque no tengamos todavía las respuestas, para entender la causa y para poder reducir el exceso de mortalidad en hombres en este caso, pero también de mujeres, se necesita este análisis, realizar un análisis de sexo y género. ¿Y qué es el género entonces?
Pues como ya sabréis, son los roles, características, las oportunidades definidos por la sociedad que consideran apropiados para hombres, mujeres, niños o niñas y también para personas no binarias. Igual que hablábamos del sexo, diciendo que había un amplio rango de posibilidades, lo mismo existe con el género. Género fluido, personas no binarias que no se consideran hombre y mujer, etc. Los determinantes de la salud relacionados con el género son estas normas que van a aumentar la exposición y la vulnerabilidad frente a los riesgos para la salud. La protección, los comportamientos que van a determinar si una persona es capaz de prevenir infección o no y la respuesta del sistema sanitario en función del género. Todos estos roles van a tener un impacto, por una parte, en la elección de nuestro trabajo productivo y reproductivo y en el desarrollo. El trabajo productivo lo entendemos como el trabajo relacionado con bienes y servicios, que al final es el económico, por así decirlo, y el trabajo reproductivo, todo el que tiene que ver con los cuidados, con la familia, lo que antes se denominaba trabajo doméstico. Todos estos roles, hábitos y conductas van a tener un impacto en salud, como he dicho. Pero por no quedarnos únicamente con lo negativo, creo que es muy importante resaltar un aspecto positivo dentro de todo esto. Y es que muchas mujeres que yo creo antes ni siquiera se habrían planteado cuestiones acerca del género, ya que tenían más o menos todas sus necesidades cubiertas, iban a su trabajo y tenían quien dejar a los niños para cuidarlos o tenían quien les ayudara con la comida en casa. Ahora, durante la cuarentena, se han visto abrumadas por toda la carga extra de tareas, de cuidados de personas mayores y dependientes, de sus propios hijos e hijas, de cosas básicas como hacer la comida o limpiar de la casa, etc. Y esto, en vez de haberse repartido de una manera equitativa entre las parejas, muchas mujeres se quejan de que no están pudiendo atender sus necesidades laborales de manera óptima porque se están cargando con estas tareas. Y creo que este es el punto positivo que podemos encontrar más aliadas en el movimiento feminista de mujeres que antes no habrían pensado que esto es una cosa de todas y de todos. Entonces, para hablar de COVID, vamos a hablar de algunos indicadores, o estamos acostumbradas a escuchar en los medios acerca de la exposición al virus, la infección, el desarrollo de enfermedad, conocido como COVID, de enfermedad grave, morbilidad o mortalidad. Pero creo que es importante tener en cuenta también otros indicadores, y es decir, quiénes están teniendo un acceso al sistema de salud o a ser diagnosticadas, a que se les realice un test, o en caso de enfermedad a un tratamiento, incluso a tener el equipo de protección individual adecuado, quiénes puede ser que desarrollen una peor salud mental, quiénes están siendo incluidas en los ensayos clínicos. Muchas veces nos hemos dado cuenta de que en los ensayos clínicos se suele incluir a personas sanas, suelen ser además hombres, para testar medicamentos o fármacos. Y, por ejemplo, en el área en la que yo me dedico de investigación, las mujeres embarazadas casi siempre han sido excluidas de los ensayos clínicos. Esto es un problema porque si no tenemos datos de cómo funciona un medicamento o un fármaco en una población en concreto, como en este caso las mujeres embarazadas, no se van a beneficiar de este tratamiento ni vamos a saber cuál es el más adecuado para ellas. Pero otros indicadores también a considerar dentro de todo el ámbito de COVID son la dependencia económica y social que puede estar generándose en mujeres que hayan perdido el empleo y hábitos, como habíamos hablado antes, como el tabaquismo, el cumplimiento de las medidas preventivas o no, que son también relacionados con el género. Pero además, ahora quiero lanzar aquí varios de los temas o indicadores a tener en cuenta durante la pandemia. Y es la educación de niños y niñas. Nos hemos dado cuenta de lo importante que es tener a alguien que eduque a nuestros hijos e hijas, pero que mirando un poco más allá, ¿qué impacto va a tener la pandemia de COVID y el confinamiento en la educación de las niñas? Sobre todo, sabemos que en muchos países las niñas suelen estar, por estas normas de género, suelen ser quienes se dediquen a realizar las labores de casa o busquen trabajo antes y dejen el colegio. Entonces, la educación de las niñas disminuirá.
por no decir de las personas que simplemente no tienen acceso a Internet o no tienen la manera de poder seguir educando durante el confinamiento. Pero si hablamos de las familias, ¿quiénes son quienes están reduciendo su jornada laboral? ¿Quiénes son quienes suelen tener un empleo más precario? Empleadas del hogar, empleos informales, suelen recibir menor sueldo, tener contratos más precarios, suelen ser las mujeres. Además, las tareas domésticas, lo que hablábamos antes del trabajo reproductivo, suele ser un sector mayoritariamente feminizado, igual que los cuidados a familiares y personas dependientes. También cuidados a personas enfermas. Esto hará que las mujeres tengan mayor exposición al virus y mayor exposición a desarrollar una enfermedad grave. En cuanto a la capacidad para realizar el teletrabajo en casa, como ya hemos visto, no todas las familias pueden tener estas capacidades. Y también muchas mujeres y niñas tienen un acceso limitado a la información en muchos otros países, por lo cual recibirán menos información y tendrán menos herramientas para poder prevenir la enfermedad por COVID. Además de los embarazos no deseados, que seguramente estén aumentando en países, sobre todo de bajos ingresos. Sin embargo, aquí, por ejemplo, en España sí que se ha empezado a ver este cambio en las prioridades debido a la crisis económica, por así decirlo, que ya mismo estamos viviendo, y cómo esto va a afectar en un futuro a corto plazo, este año o el año que viene, a un descenso de la natalidad en países europeos, que de hecho ya tienen una media de edad bastante alta. Y los dos puntos que me dejo ahora para el final son la violencia sexual, física y psicológica que están sufriendo muchas mujeres y niñas y que hablaremos de ella en detalle, y la representación en los medios y tomas de decisiones. ¿Quiénes están saliendo en los telediarios? ¿Quiénes están llenando los periódicos? La mayoría expertos hombres, pero se tiene que alzar la voz de las mujeres y esto es lo que estamos intentando hablar hoy aquí. Para poner un ejemplo de esta exposición aumentada en cuanto a mujeres, por ejemplo, en la Unión Europea, de todo el personal que se dedica a salud, el 76% son mujeres, por lo cual tendrán un riesgo aumentado a estar expuestas al virus. Pero el 83% de cuidados de personas dependientes también son mujeres. El 93% de maestras, cuidados infantiles. El 95% de personas que se dedican a la limpieza, mujeres. Y en los supermercados, el 82% también son mujeres. Todo esto son trabajos de primera línea que están teniendo su impacto ahora en el COVID, pero que muchos de ellos no se han considerado básicos y las medidas frente a la pandemia no han considerado un servicio básico y por tanto no les han previsto de los equipos de protección adecuada. Entonces, dentro de todas estas variables que tenemos que integrar para poder hablar de COVID, vemos como muchas de ellas se solapan y esto es lo que queremos hablar cuando hablamos de interseccionalidad. Como muchas ya sabréis, la interseccionalidad es la relación entre distintas variables como el género, el sexo, la clase social, la orientación sexual, las diversas habilidades, nacionalidad, etc. Y todo esto va a crear unas inequidades sanitarias a nivel individual, institucional y mundial. Vemos, por ejemplo, que en la pandemia de COVID hay una mayor incidencia de enfermedad en grupos étnicos minoritarios. Aquí podéis ver la barra azul oscura, significa personas, el estudio se ha realizado en personas caucásicas y personas de minorías étnicas. La azul oscura significa personas caucásicas positivas frente al COVID y el rojo oscuro minorías étnicas. En todos los meses se ve como las personas de minorías étnicas tienen mayor infección por COVID. Esto se debe a una mayor exposición y por tanto mayor infección y seguramente tengan peor acceso a la salud y peores resultados en cuanto a morbilidad y mortalidad. Para que veáis cómo todos estos temas se relacionan. Aquí hay otro ejemplo en Reino Unido se realizó una encuesta y el término que se utiliza en personas
para referirnos a COVID y a personas vulnerables es BAME, que son Black, Asian and Minority Ethnic Groups, es decir, personas racializadas, asiáticas y grupos minoritarios étnicos. Y se ve que estas personas no tienen únicamente una exposición mayor frente al virus, como lo hemos visto en el estudio anterior, sino que además tienen más probabilidad de perder su trabajo, de tener dificultades financieras y de aumentar sus inequidades socioeconómicas. Como vemos, durante la pandemia y en cambio frente a la pandemia, en la gráfica está señalado en amarillo como personas de estos grupos racializadas, asiáticas y grupos étnicos minoritarios tienen una dificultad mayor socioeconómica para poder pagar las facturas. Pero de hecho, el grupo de más a la derecha es personas de este colectivo que son migrantes, es decir, que no son personas asiáticas nacidas en Reino Unido, sino como la variable migrante se une al grupo BAME para aumentar la vulnerabilidad y el no acceso a las oportunidades. Entonces, vamos a hacer una lista, por así decirlo, de las medidas que se han tomado frente a COVID, aunque ya todas lo sabremos, pero bueno. De hecho, este artículo publicado el año pasado, es decir, en la época pre-COVID, en febrero, ya hablaba de que el género era uno de los determinantes más importantes en salud en nuestra era y que se necesitaba hacer un análisis de sexo y género para entender el contexto, las decisiones políticas y además basarnos en movimientos sociales de transformación cultural, como el famoso hashtag #MeToo. Además hablaban de que la cantidad y calidad de los datos en relación a género estaba mejorando con los años, pero que aún no era lo suficiente. Y esto hablamos época pre-COVID. Ya nos hemos dado cuenta que no es suficiente. Es decir, durante la pandemia de COVID estamos muy acostumbradas a ver este tipo de mapas acerca de prevalencia, incidencia o mortalidad de COVID en el mundo distribuidos. Sin embargo, son datos agregados en el que no podemos entender las variables de una manera desagregada, es decir, por edad o por sexo o género. Debido a ello, ya desde principios también de la pandemia, varias organizaciones, entre ellas Global Health 50-50, hicieron un llamamiento a la acción para poder tomar los datos de manera desagregada. Esto significa que los países tienen que reportar a las bases de datos, a las organizaciones internacionales, cuántas personas tienen COVID o cuántas personas han muerto por COVID desagregado por sexo o género. Los países que veis en verde son quienes están haciendo bien su trabajo, quienes están desagregando los datos. Los países en rojo están reportando los datos de manera conjunta y los países en amarillo, como es el caso de España, están reportando únicamente los datos desagregados para una variable u otra, incidencia o prevalencia o mortalidad. Argentina, como veis, sí que está reportando los datos. Todos estos datos lo que se utilizan son para tomar medidas, es decir, si sabemos a quién está afectando más tanto la infección del virus como el desarrollo de la enfermedad y la mortalidad, podremos tomar las medidas de salud pública adecuadas. Pero si no tenemos estos datos, estaremos tomando medidas sesgadas, tomadas desde arriba sin tener en cuenta a quiénes están afectando. Entonces, ¿qué medidas se han tomado frente a la pandemia? Aunque ya lo sabremos todas, pero hago aquí un resumen. Y esto daría mucho de qué hablar. El confinamiento. Directamente hay personas que han tenido sus dificultades para confinarse, ya que viven hacinadas o en casas con mucha gente. Restricción de la movilidad. Teletrabajo quien puede. Educación en casa, lo mismo. Uso de mascarilla obligatoria. Hay personas, aquí por ejemplo la mascarilla vale entre 70 céntimos cada mascarilla quirúrgica, que vale por 4 horas. Hay personas que no tienen dinero para comprarse una mascarilla que vale entre medio euro y 1 euro al día y que reutilizan esta mascarilla durante semanas. Bueno, esto habría que pensarlo porque al final se están acumulando virus y bacterias en la mascarilla y tampoco está sirviendo para controlar el COVID, que es lo que buscábamos. Las fases del desconfinamiento, por ejemplo,
se tuvieron en cuenta cómo desconfinar a los niños y niñas primero para que pudieran verse con otros niños y niñas, para que pudieran salir, correr, jugar, y también a las personas mayores para que pudieran salir en su franja de edad y que no tuvieran contacto con el resto de personas. Pero, por ejemplo, no se tuvo en cuenta a las mujeres embarazadas. Las mujeres embarazadas son un grupo de riesgo porque pueden transmitir la infección al feto y en ningún momento hubo una franja específica para ellas. La disminución de las visitas médicas presenciales. Esto afecta a todas las personas. Muchísimas cirugías han sido pospuestas, pero además ha habido una atención deficitaria en salud sexual y reproductiva que afecta a todos los países, pero sobre todo veremos a largo plazo o a medio plazo cuáles van a ser las repercusiones en países de baja renta. Aquí, por ejemplo, algunas medidas que han sido bastante criticadas ha sido el no poder tener un grupo de lactancia, grupos de seguimiento durante el parto, el haberse reducido las visitas y no haberlas hecho de manera telemática para compartir con otras mujeres embarazadas, o incluso el parto en soledad, es decir, mujeres que no tenían COVID, ni sus parejas tampoco, han tenido que dar a luz solas en el entorno hospitalario sin su pareja al lado, únicamente por miedo, pero en realidad esto no estaba en ningún protocolo científico, por así decirlo. O la medida tomada acerca de la cuarentena. Aquí, cuando una persona es positiva para COVID, se tiene que aislar sola en su casa y sobre todo también tener un baño propio. Bueno, pues estas son medidas que simplemente son imposibles para la mayoría de personas, tanto aquí como en muchos otros sitios. Entonces, ¿a quién dejan atrás todas estas medidas que se han tomado? Pues dejan atrás a niños y niñas, a mujeres, a familias de bajos recursos, a personas migrantes, personas racializadas, diversas minorías, personas estigmatizadas. Nos hemos dado cuenta que las narrativas acerca de COVID se incluyen muchas veces comentarios racistas o palabras que estigmatizan a poblaciones. Al principio ocurría con la población asiática, después ha ocurrido con la población italiana y española. Bueno, todo esto es algo que hay que evitar. Entonces, estas medidas se han tomado pensando en un bien biomédico para evitar la expansión del virus, pero no han tenido este enfoque de género interseccional, que es lo que queríamos llegar aquí. Entonces, por una parte, se ha revertido el progreso que ya habíamos estado consiguiendo en equidad de género durante los últimos años, se ha aumentado aún más la brecha, la inequidad, y se han creado nuevas inequidades. Y volvemos a entrar en el círculo vicioso de pérdida de oportunidades de educación, pérdida de trabajo remunerado, dependencia económica, y todo esto va a tener un impacto en salud a todos los niveles, sobre todo salud mental, pero también impacto económico, social. Entonces, cómo estas medidas han sido tomadas es muy importante y cómo podemos aprender para que se tomen desde una perspectiva de género. Vamos a hablar de estos dos ejemplos específicos, como son la violencia y la representación en medios. Y entonces, para ello, quería hablar de cómo importantes son nuestras palabras, ¿no? En España, en las primeras ruedas de prensa que hubo acerca de COVID, la Policía Nacional reportó en un par de ocasiones que estaban reduciéndose las llamadas por violencia de género y que, por tanto, en España durante el confinamiento se redujo la violencia de género. Claro, yo al escuchar esto así de repente me dio bastante miedo porque había millones de personas escuchándolo y la gente puede oír un dato y no plantearse el por qué cree que está pasando o el ver si este dato es veraz o no. Es decir, las primeras semanas del confinamiento, muchísimas mujeres y niñas estaban sufriendo violencia sexual y de género, pero eran incapaces de reportarla, estaban conviviendo con el agresor, lo cual disminuía muchísimo las posibilidades de poder reportar. De hecho, este dato es escandaloso. Se aumentaron en un 733% las consultas online al número de violencia de género. Las llamadas efectivas se aumentaron en un casi 50% y la atención emocional y psicológica se aumentó en un 129%. Estos son datos de España, de marzo a abril.
que en marzo es cuando empezamos el confinamiento. Entonces, comenzamos el confinamiento a mitad de marzo, pero no fue hasta la última semana cuando se tomaron medidas de género. A finales del mes salió esta iniciativa de mascarilla 19, donde las mujeres podían ir a solicitar esta mascarilla 19 a farmacias para así avisar que estaban sufriendo violencia y no tener que llamar porque muchas veces era simplemente imposible. Pasaron 2 semanas desde el comienzo del confinamiento y esto es algo, la violencia de género y sexual, que podíamos haber sabido ya desde antes de dejarlas encerradas, ¿no?, con los perpetradores de violencia. Y no fue hasta el mes de mayo cuando en el Instituto de la Mujer de aquí de España se elaboró este folleto acerca de la perspectiva de género esencial en la respuesta frente a COVID. Aporta datos muy relevantes de género, pero lo mismo, son iniciativas que lo que tenemos que hacer es adelantarnos a los acontecimientos y a las medidas, tomar todas estas medidas de antemano con el enfoque de género interseccional. Pero esto no es algo único de España. De hecho, la violencia doméstica o la violencia de género ha aumentado en todo el mundo. Este gráfico de la Organización de las Naciones Unidas de Mujeres dice que menos del 40% de las mujeres que experimentan violencia la reportan. Menos del 40%, es decir, de todos los casos globales que tenemos, hay más del doble. Pero que desde la cuarentena se han incrementado las denuncias por violencia. De hecho, en Argentina, por ejemplo, se han aumentado en un 25% y desafortunadamente una mujer es asesinada por su pareja cada 29 horas. Esto en falta aún de los datos oficiales porque son datos vivos que se van incrementando cada día. Y otro reporte de la misma institución habla de que 243 millones de personas, 243 millones de mujeres y niñas sufrieron violencia física o sexual durante el año pasado, durante un año. Creo que son bastante millones de personas y que es un dato bastante importante. Y que durante la pandemia hay diversos factores que han acentuado estos episodios. Por una parte, se ha aumentado la frecuencia en que mujeres y niñas sufren violencia, pero por otra parte se ha agravado, es decir, los casos de violencia son más abruptos. Y esto se debe a las restricciones de movimiento, que no haya tanta gente en espacios públicos, en que están aisladas con los agresores y factores económicos y sociales que han hecho que las mujeres se sientan en una posición de desventaja. Vamos a hablar ahora de representación y liderazgo porque pensamos que es importante, ¿no? Es importante estar ahí, hablar y dar voz también a las mujeres. Por eso, la organización Women in Global Health, a principios de la pandemia, sacó este manifiesto para hablar de las cifras reales y demandar una acción. Es decir, sabemos que el 70% de las personas que están en primera línea de batalla frente a la enfermedad por COVID, el 70% son mujeres. Sin embargo, quienes están tomando decisiones, el 20% de personas en el Comité de Crisis de la Organización Mundial de la Salud son mujeres, el 80% son hombres. Esto se reduce a la mitad. En Estados Unidos, un 10% únicamente son mujeres y un 16% en la OMS China. Pero además es bastante chocante y nosotros aquí también lo veíamos en tele, en periódicos, en entrevistas. La mayoría de personas entrevistadas para hablar de COVID o de cualquier otra enfermedad son hombres. Solamente 1 de cada 4 personas es mujer. Esto puede deberse a diversos factores. Yo, por ejemplo, aquí he pensado que desde las instituciones no se piensa en ella y por eso es tan importante el lenguaje inclusivo. Si a una institución biomédica le llaman para decir necesitamos un epidemiólogo para que hable de COVID, va a buscar en la lista hombres, epidemiólogos, bla, bla, bla. Entonces, si no piensas que tienes mujeres capacitadas para hablar de esto, simplemente no las vas a buscar. Luego está el síndrome del impostor, o debería decir impostora, ya que muchas mujeres sufren este síndrome. Y es que te crees incapacitada para hacer un trabajo, piensas que
estás ahí en tu puesto por suerte, que no te lo mereces y tú misma no te promocionas o no piensas que eres capaz de hacerlo. Esto nos pasa a todas cuando nos ofrecen una entrevista, una charla, algo así. Quizás ellas mismas no acepten ser entrevistadas o realizar estas declaraciones en público. También nos han educado un poco para ello, ¿no? Y aquí tenemos los términos ingleses como man-interrupting o mansplaining. El hombre que siempre suele interrumpir en una entrevista o que él viene para explicarte algo que tú también sabes. Estos serían factores de género. Pero también hay que decir, la cuarentena ha supuesto para nosotras una carga muchísimo más grande de esfuerzos, de trabajo, carga doméstica, de cuidado de personas dependientes. Entonces, quizás muchas mujeres también vean el aparecer en medios o el dar una entrevista como una actividad extra y como diciendo, bastante tengo ya con sacar mi trabajo adelante, ya que de hecho se ha visto que la excelencia académica ha disminuido en el número de publicaciones de mujeres versus el de hombres, que se ha mantenido. Entonces, bueno, puede ser como otro de los motivos por el que mismamente las mujeres no quieran participar. Pero luego es muy importante no solamente incluir a mujeres, sino saber de qué van a hablar. En mi caso, por ejemplo, a mí me han entrevistado 3 veces este año y las 3 veces ha sido para hablar de género, que a mí me encanta, es un tema que me fascina. Pero, ¿por qué no entrevistamos a las mujeres para hablar de sus temas de investigación, de los que ellas también saben? Bueno, es una pequeña reflexión. Entonces, en vistas de todo este panorama, no quiero acabar con algo demasiado negativo. Vamos a ver qué propuestas han surgido. Desde hace meses surgió el Gender and COVID-19 Working Group, que es un grupo de académicas, investigadoras, personas de la sociedad civil, ONGs, etcétera, que comenzamos escribiéndonos emails y pasándonos artículos y ya se ha desarrollado como algo más. En esta página web, que os animo a que os apuntéis, encontraréis bastantes documentos y artículos de género y una herramienta, aquí en esta flechita, en la que podéis ver cómo en una matriz por exposición al virus, impacto social, impacto económico, impacto en salud, etcétera, cómo ha influido esto a mujeres en distintos países, en distintos meses y con distintos otros factores interseccionales como de los que hablábamos antes. Pero además os invito a leer otro de los documentos que escribimos desde IS Global, como es el impacto de género en la pandemia de COVID, y en el cual intentamos poner algunas propuestas efectivas, como por ejemplo, se necesita una búsqueda de artículos, de políticas con perspectiva de género, analizar las variables sociales para evaluar estas consecuencias invisibles, facilitar la regularización de los sistemas de cuidados, ya que nos hemos dado cuenta que las personas que se dedican a cuidados son fundamentales para mantener esta sociedad, abordar de una vez por todas la brecha salarial y disminuir la segregación sectorial que hace que unos sectores estén más feminizados que otros, fomentar programas de educación en igualdad, habilitar políticas y campañas de sensibilización y aumentar la presencia de mujeres en todos los ámbitos. Esta es, por ejemplo, una de las campañas en las que hombres salían con el He4C. Bueno, sobre violencia de género, propuestas efectivas, por ejemplo, en Bélgica y Francia se han habilitado hoteles para acomodar a mujeres que han sufrido violencia, o sobre igualdad en equidad, las campañas como Men's Care, donde hombres salían realizando tareas domésticas para hablar de la participación en la crianza y la intención de animar a otros hombres a hacerlo. O, por ejemplo, el Ayuntamiento de Barcelona, que pondrá en marcha un servicio de canguros para niños y niñas de familias con rentas bajas, para que así los padres y madres puedan trabajar y se encarguen de su cuidado. Esto desde esta perspectiva interseccional. Y otra de las guías muy importantes de Gender Handbook, donde también aparecen propuestas específicas para cómo tratar este tema. Acabo con esta frase de un artículo que publicamos recientemente acerca de incorporar las dimensiones sociales y de género en los derechos humanos y desde una perspectiva interseccional como respuesta a la pandemia de COVID. Y para concluir, las crisis sanitarias afectan a mujeres y hombres de manera diferente.
los determinantes de la salud van a determinar nuestra capacidad para prevenir infección y tratar enfermedad, existe una intersección entre varias variables como sexo y género, con etnicidad, edad, grupo social, etc., los roles y normas de género van a colocar a mujeres y niñas en una situación de desventaja, por lo que han de ser cambiados. El lenguaje refuerza estereotipos, pero también tiene la habilidad de cambiarlos. Hemos de escuchar a las mujeres en todos los niveles y sobre todos los temas, desagregar los datos por sexo y género, darnos la importancia del sistema de cuidados, priorizar la violencia sexual y de género en las tomas de decisiones a respuesta en epidemias. Los servicios de salud materna, sexual y reproductiva siempre han de ser priorizados, incluso durante crisis sanitarias, y tenemos que integrar toda esta perspectiva de género para determinar las medidas políticas legislativas en todos los ámbitos y niveles, para contribuir al empoderamiento de las mujeres y a una igualdad efectiva de participación. Así que muchas gracias por escucharme y aquí tengo un par de recursos más por si son de interés. Gracias. Elena, fantástico. La verdad es que te voy a pedir si es posible que me facilites por lo menos la última slider de tu presentación para poner a disposición de los que quieran entrar y profundizar en la investigación. La verdad que es impactante. Yo no estoy muy metida en las cuestiones de violencia de género y te impactan los números. Mientras vos hablabas, yo me puse a buscar referencias de Argentina y sí, solo hasta abril habían 117 casos de femicidios y sé por las noticias y demás que aumentó muchísimo desde el confinamiento. Nosotros empezamos a mediados de marzo, todavía gran parte de la sociedad sigue en aislamientos, si bien ya tenemos habilitadas algunas actividades, algunos trabajos y demás, la parte educativa no, entonces las mamás que tienen niños todavía están en sus casas y como comentaban en el chat algunas de las personas, creo que una de las cosas que afecta mucho es esto que contabas de cuando un parto, que están solas porque no pueden entrar otros familiares. Yo tuve 3 hijas, en los 3 partos mi marido estuvo al lado dándome la mano y si fuera hoy el caso no lo podría tener. Claudia comentaba que esto en los tratamientos oncológicos o incluso en todo lo que es diálisis y ese tipo de tratamientos frecuentes es hasta más duro porque están solas. Las personas que están internadas por cualquier dolencia, desde fracturarse una pierna y tener que operarse hasta algo más grave, una vesícula o lo que sea, están solos, aislados de su familia, de sus seres queridos, ni hablar si tienen COVID o si están aislados porque tienen un contacto directo. Así que realmente todo esto es muy, muy fuerte. Quiero darle la oportunidad a todas las personas que están presentes. Si alguno quiere hacer una pregunta, active el micrófono y la hace, ¿les parece? Sí, no sé si me escuchan bien. Sí. Elena, felicitaciones primero por la presentación, muy linda. Muchísimas gracias por haber aceptado la invitación de Carolina, la verdad es que estuvo muy enriquecedora. Y mi pregunta va más por el hecho de el COVID también va a dejar, luego de su paso que fue terrible ya por el mundo, una crisis económica muy fuerte, y ahí es donde se van a ver la necesidad de contar con personas con posibilidad de inserción laboral. Particularmente en el mundo se ha visto una disminución de la elección de carreras de ingeniería por parte de las mujeres, y eso, más allá de la cuestión estadística, que por ahí los medios tienden a publicitarlo como una cuestión estadística, yo siempre hago el análisis de esto de las crisis laborales y las oportunidades laborales, ¿no? Entonces, mi pregunta va a qué pensás vos, o si crees que la perspectiva de género en la universidad puede ayudar a mejorar esos índices hoy
elecciones de carreras universitarias por parte de las personas, ¿no? Sí, muy buena tu pregunta, muchas gracias. Totalmente de acuerdo. Los roles de género que nos enseñan desde pequeñas y pequeños van a determinar muchas cosas y las carreras científicas, las ingenierías, no se nos suele potenciar a las mujeres a que las hagamos, pero aquí estamos nosotras para intentar hablar, dar la voz, representar más a estas mujeres y hacer que puedan estudiar estas carreras. De hecho, hay estudios, por ejemplo, que dicen que una niña a partir de los 6 años ya piensa que los niños son más inteligentes que ella, cuando en realidad no es así, no es una cuestión de sexo. Pero tenemos por eso que hacer estos análisis de género, educar a las niñas, decirles que son capaces de estudiar lo que quieran y que se formen de la mejor manera posible, que estudien carreras universitarias y luego ya a lo largo de su vida tendrán que ir rompiendo estos techos de cristal porque se sabe que muchas mujeres tenemos una carrera universitaria, pero no llegamos a las posiciones más altas de catedráticas, cada vez hay menos, ¿no? Pero bueno, para eso estamos, para luchar. Muchas gracias. Permiso, quiero hacer más que una pregunta, como una aclaración o una reflexión. Una reflexión sería la palabra, ¿no? También yo creo que, a ver, las universidades, los colegios, tenemos una gran responsabilidad en esto, de educar a los niños, pero también creo que esa educación tiene que empezar desde casa, ¿no? O sea, los que tenemos hijos o hijas, ambos, ¿no? Hijos e hijas, creo que tenemos la responsabilidad de empezar ya a educar y a decir que todos somos iguales, pero que de verdad somos iguales, ¿no? Desde los juguetes, desde las actividades, desde todo. Me pasó hace una semana, el viernes pasado, antes de la pandemia, nosotros teníamos la costumbre de los viernes a mi niña comprarle un huevo Kinder, dependiendo de cómo le había ido la semana, ¿no? Me voy el viernes pasado, obviamente con la pandemia esto se interrumpió, el viernes pasado justo salgo, me voy a un kiosco aquí, y a un estanco, Elena, para que lo ubiques, y pido un huevo Kinder, y el señor me contesta, solo me quedan de niños. Yo en ningún momento le dije, quiero un huevo Kinder para mi niña, o sea, nada, pero me dice, solo me quedan de niños. Y nada, digo yo, ¿qué me voy a poner a decirle al señor que no pasa nada? Nada, compré el huevo y me fui a casa, ¿no? Finalmente fue un autito, un cochecito. Mi niña súper contenta por su huevo Kinder con su cochecito, estuvo jugando, pero digo yo, esto va más allá, ¿no? Porque no es que el señor me dijo lo del juguete que era solo de niños, sino que también Kinder, ¿no? O sea, la empresa hace juguetes con color. Entonces digo, ¿cómo creo que los padres tenemos una gran responsabilidad de educar a nuestros hijos y darle todas las oportunidades, ¿no? En igualdad. El otro día leía una especie de poema, o no sé qué, que decía, explicarle a tu niña que no va a ser una princesa salvo que se case con un rey, ¿no? O sea, o con un príncipe. Entonces, yo creo que tendríamos que empezar desde ahí, ¿no? Incluso a los niños también, explicarles que somos todos iguales, que la compañerita no es mejor ni peor que él, ¿no? Y que, no sé, creo que deberíamos empezar desde abajo, desde bebés, ¿no? Explicando estas cosas. Simplemente era una reflexión que quería dejar. Vero, que quiero comentarte que comparto 100% tu opinión, que creo que es la que tiene Elena también. Y aprovecho para reafirmar la pregunta que está haciendo Claudia, que Claudia pregunta si es desde el sistema educativo donde debemos comenzar el cambio de la perspectiva de género. Y bueno, refuerzo lo que dijo Vero, es desde la casa y el sistema educativo, por supuesto, debe acompañar. Y acá no hablamos solo de las mamás de niñas, sino mucho de las mamás de varones, porque de nada sirve criar a nuestras niñas sabiendo que son iguales a los hombres, que tienen las mismas, que deberían tener las mismas oportunidades y hacerlas fuertes, que no son princesas, como dice Vero, y es así. Es más, pueden ser mucho más que princesas si se esfuerzan, y que le toque un hombre que fue criado por una mamá o por un papá que le enseñó a que ellos son los importantes, que ellos son los fuertes, que ellos no hacen las cosas de la casa, que
O sea, tiene mucho, demasiado que ver la forma en que criamos a nuestros hijos, sea cual sea el sexo o el género que ellos tengan. Y por sobre todo apoyarlos en su elección de género porque es muy importante para ellos y para nosotros aceptarnos y amarnos tal cual somos. Pero bueno, de vuelta, como Vero hice una catarsis, te dejo, Elena, y si alguien más quiere hacer otra pregunta. Adri dice, no puedo hablar, pero quisiera preguntar qué se puede hacer con el efecto de las iglesias. Ay, perdón, que se me fue la charla más arriba. El efecto de las iglesias a las que en crisis bastantes personas se aferran más y que muchas veces nos hacen la contra en este trabajo desde la escuela. Esa es la pregunta de Adriana o Adrián. No sé. Es una pregunta interesante, pero muy complicada de responder. Es decir, no la Iglesia como institución, no sé si tiene una opinión al respecto, pero lo que sí que tenemos que saber es que tenemos que educar en esta igualdad real y que mensajes antiguos, machistas, estas masculinidades antiguas, hay que acabar con ellos. Es decir, en el tema de la fe, cada persona lo lleva a su manera, pero sí que es verdad que mensajes antiguos no tienen sentido hoy en día y tenemos que alejarnos de ellos. Sí, en varias ocasiones hemos escuchado a papas, por ejemplo, hablar del no uso del preservativo en África y las consecuencias que ello ha tenido en salud. Pero bueno, creo que es un tema bastante delicado. Me quedo con el comentario de Claudia Nani hablando de las nuevas masculinidades y cómo es verdad que esto es esencial, que los hombres no tienen, o los niños, hay que educarles que no son más hombres por ser más violentos, porque toda esta educación luego va a repercutir en violencias, etc. Las nuevas masculinidades son estas maneras de educar a los niños en las que no se fomenta la agresividad, la violencia, sino la empatía, también estos valores que quizás se ha educado antes a las niñas a tenerlos y que los hombres también tienen que hacerlo. Lo típico de los niños no lloran, no, pues los niños sí que lloran y todas tenemos que expresarnos de la mejor manera posible y educar por igual, desde casa, desde el cole, desde todas las partes. Excelente, Elena. ¿Alguien más quiere hacer alguna pregunta? En el chat estoy viendo algunos comentarios, pero no preguntas. Acá Verónica está dejando un link, que hay una encuesta muy interesante que hicieron a mujeres en Rosario con respecto al teletrabajo, que tiene que ver con esto de cómo afecta, ¿no?, en las mujeres también el teletrabajo. Sí, perdón, me meto. Lo interesante quizás es que esto lo hicieron desde la Intersindical de Mujeres, que son mujeres que están sindicalizadas y generalmente es un espacio, los sindicatos son espacios masculinos y las mujeres, hace un tiempo, las mujeres sindicalistas se empezaron a reunir en Rosario, en los sindicatos de Rosario, de la ciudad donde estoy viviendo, y he podido participar de algunas de esas reuniones, son realmente muy interesantes. Y entre esos, estas mujeres siguieron en contacto y se les ocurrió hacer esta encuesta, que fue difundida luego en los medios acá en la ciudad, muy interesante, en donde refleja quizás un poco esto que estaba contando Elena con respecto a que el teletrabajo sumó más cargas horarias y también más carga de trabajo doméstico, y eso además no estaba compatibilizado. Además de que las mujeres siempre están precarizadas laboralmente, tienen menores puestos de trabajo y demás. Nada de eso. Quería sumarlo porque me parece interesante. Gracias, Verónica, por tu participación. ¿Alguien más quiere hacer alguna pregunta? Hola. ¿Vamos? Dale. Hola, buen día, buenas tardes. Soy Giancarla Loaiza, soy de Bolivia, soy de profesión arquitecta y realmente me ha encantado mucho la presentación. Elena, mil gracias, felicidades.
Y a mí me encanta mucho esto de la interseccionalidad, porque justamente he estado trabajando con el tema, bueno, soy activista en el tema del derecho a la vivienda adecuada y también comentar esta estrecha vinculación que hay con este derecho y el ver cómo la violencia en esta época de pandemia se ha profundizado también, sobre todo en, perdón, ahí mi hijito molestando, se ha profundizado también el tema de violencia más en el espacio privado que en el espacio público. Entonces, como el tema del ejercicio del derecho a la vivienda, el no contar con una vivienda adecuada, ha profundizado esto, ¿no? Y unido al derecho a la vivienda está el acceso a servicios básicos, como el agua, como el derecho a internet y demás. Entonces, bien interesante la interseccionalidad y creo que tenemos que pelear por esa defensa integral de los derechos. Entonces, otra vez gracias y un gusto verlas. Es una maravilla que el Internet pueda darnos esta oportunidad de unirnos, de charlar, de compartir y sobre todo de aprender. Gracias. Gracias a ti. Elena, te hago una consulta en el YouTube que estamos retransmitiendo. Nos hacen una pregunta, un comentario. Son personas que estaban en la sala, pero bueno, por problemas de conectividad se conectaron después en el YouTube. Que el Gender COVID-19 está, la página está en inglés. Si hay alguna versión en español, ¿nos podrías pasar el link? Y si no, vemos. Vale, muy buena pregunta. La verdad es que creo que de momento la página está toda en inglés. Lo que sí que estamos desarrollando en el apartado que comentaba de tools, matrices por género en diferentes países. Y de momento los países que hay son Canadá, Inglaterra, China y alguno más, pero lo que queremos desarrollar son matrices para el caso de América Central y América del Sur. Yo, por ejemplo, estoy trabajando en la matriz de Colombia, pero pronto creemos que también saldrá Argentina, bueno, y varios países de América, al menos en ese apartado de herramientas donde se pueden visualizar todos los artículos publicados de género en estos países en concreto o que atacan problemas específicos de estos países. Perfecto. Bueno, no sé, ¿alguna pregunta más? Que se anime, no hay ningún problema. Igual yo voy a seguir en contacto con Elena ahora que tenemos, así que cualquier cosa me consultan. Agradecer muchísimo a todas las personas que están presentes, en especial, bueno, Elena por darnos esta oportunidad de conocer y de poder hablar y entender estas cuestiones que a veces pasan por al lado y no lo vemos. Teresa, conéctate, habla. No, solamente la quería dar la enhorabuena a Elena y felicitarla por la exposición. Creo que ha estado muy acertada y como alguna de vosotros también habéis comentado, yo pienso que la educación, aparte de en la escuela, que lógicamente algo se trabaja, pero es fundamental la familia, porque en las familias todavía queda ese lastre de educar a la niña diferente al niño. La niña ayuda a poner la mesa y el niño se va a jugar al fútbol. Entonces, yo creo que es una reflexión la que habéis tenido muy importante y nada, felicitar a la ponente. Muchas gracias. Es mi madre. Pero sabe lo que es bueno, está muy, claro, muy claro, bien. Claro. Gracias, mamá. Bueno, yo que quería pasar de incógnito. Desapercibida. Bueno, pero bueno, uno es como es gracias a nuestras madres muchas veces, ¿no? Ya sea porque te fortalecen para ser independiente y demás, o al contrario. En mi caso, mi mamá fue ama de casa toda la vida y no me incentivó el ser independiente, pero yo que soy rebelde y contraria a todas las reglas, bueno, logré, no solo me metí en una carrera que para ellos, para mi mamá y mi mamá, eran, ¿qué haces en una facultad de hombres? Sino que aparte fui siempre muy, muy independiente y hoy sí lo entienden, por supuesto, y es como estamos criando todos a nuestros hijos y
creo que se va a ver el cambio en un futuro con las generaciones que se vienen, porque se está visibilizando desde no hace mucho tiempo esta importancia de criar a los hijos con igualdad, de que tanto los hombres como las mujeres tenemos que hacer las tareas en común, tanto tareas de hombres como tareas de mujeres, ambos. Así que, bueno, vamos a notar. Yo tengo esperanza que en un futuro cercano se note esto en todos. Muchísimas, muchísimas gracias, Elena. Acá en el chat, bueno, después te lo paso, vas a ver muchísimos agradecimientos, tenés acceso ahí a leer. Todos están muy contentos con tus palabras. Tenemos gente de Santa Rosa La Pampa, de Rosario, bueno, como comentaba, de Bolivia, nuestra compañera que habló hace un ratito. Tenemos gente de otras regionales, de la facultad de la UTN en Argentina. Así que un millón de gracias y bueno, ojalá en un futuro estas estadísticas sean menos duras y podamos avanzar como seres humanos, ¿no es cierto? Perdón, ¿dónde podemos acceder al link por ahí de estos datos que estuvo pasando Elena, que fueron súper interesantes? Ahí Elena me va a pasar la última slider de la presentación y yo se los voy a enviar por mail a las direcciones donde se inscribieron. Entonces cada uno puede entrar a esa información, si te parece, Verónica. Va a estar también de todas formas el YouTube, que les puse un poco más arriba, va a estar grabado, así que va a quedar colgado para que puedan volver a ver e incluso mirar ahí también, ¿sí? ¿Alguna otra duda que tengamos? Bueno, una vez más, muchísimas, muchísimas gracias, Elena, por esta oportunidad. Y muchas gracias a todos los que están presentes por estar, que están y estuvieron todo el momento, ninguno se bajó, así que eso es muy bueno porque quiere decir que les interesó verdaderamente la charla. Así que un millón de gracias a todos. Teresa, hiciste un muy buen trabajo, así que felicidades. Muchas gracias a ustedes por la invitación y a todas las personas por haber participado en la discusión. Gracias y estamos en contacto.